con Constanza Schoenhardt, con Cristian Valenzuela y se incorpora Quique Mujica. Buen día, Quique. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, Cristian, sus joyitas a la mesa, a ver. No, muy brevemente. 6 de febrero del 2021, presidente Gabriel Boric, entonces diputado, creo que todavía no era candidato a esa altura. Después vienen las primarias y todo eso. Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura. Refundar. Habían otras palabras que era desmantelar, casi que deconstruir, cerrarlo por completo y empezar con algo nuevo, una policía popular y todo eso. Y hoy día veo en la página C1 del Mercurio, donde se dice que se advierte la incertidumbre sobre la continuidad de la unidad consultiva para la reforma a las policías, que es este órgano que se creó el 2022 para conducir este proceso que a poco entrar del gobierno ya dejó de llamarse refundación, empezó a llamarse reforma, y finalmente 3 años después no hay mucho avance en eso. Yo celebro por un lado de que hayamos dejado de hablar de refundación y esta mirada negativa, odiosa contra Carabineros y la función que cumplen en el país, pero como que se fueron al chancho y se le olvidó que efectivamente, más allá de que no es la refundación lo que uno necesita, sino que una reforma de Carabineros, de las policías, para mejorar y ponerlas al día, especialmente en esta difícil batalla que todos tenemos contra el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico, que va 10 pasos más adelante que nosotros. Es algo que hay que continuar. Entonces, casi que un emplazamiento al gobierno porque entiendo que el director ejecutivo, que era José Roa, salió por la nominación del ministro, pero a no dejar ese esfuerzo, porque además es un esfuerzo transversal, y a seguir con esa conversación, esa discusión, para sacar adelante una propuesta que permita seguir mejorando a las policías para hacer más efectivo el combate contra el crimen organizado. ¿Constanza? O sea, yo sigo pensando que es importante modernizar las policías. Y en el mismo marco de la conversación que teníamos antes respecto a la modernización de nuestra economía, si no vamos mirando al futuro, si no vamos haciéndonos cargo también de los desafíos y de las brechas o las dificultades o las carencias que hemos visto en el último tiempo, me parece que sería un error. Y en ese sentido, creo que se ha ido avanzando en este periodo en esa dirección. Creo que no solo, por ejemplo, poniendo el foco en la inteligencia al momento de la ejecución o la persecución del delito, no solo en materia de recursos mejor utilizados, mejor destinados, para poder tener una mejor función policial. O sea, no olvidemos que cuando asumimos el gobierno, por ejemplo, el 50% de la flota de automóviles de Carabineros estaba fuera de funcionamiento. El compromiso de este gobierno es terminar con el 100% de esas flotas en funcionamiento. Problemas como, por ejemplo, se compraron un tipo de automóviles para policías pensando en, digamos, no sé, Antofagasta, pero que no son los que sirven para Punta Arenas. Y eso tiene que ver también en cómo pensamos cuáles son las características del delito y de la persecución del delito en cada una de las regiones. Que no tenían repuesto. Entonces, cuando hablamos de todo eso, evidentemente hay un problema. Cuando hablamos también de la protección a los derechos humanos, también hay una situación, y creo que ahí haber avanzado en una formación obligatoria en materia de derechos humanos y perspectiva de género es un avance en esa dirección. Y es algo además que me parece interesante entender que dentro de las policías no ha habido exactamente resistencia a estos cambios. Al revés, también ha sido asumido como la oportunidad de mejorar y de legitimar aún más su posición frente a la ciudadanía, que es un ejercicio fundamental para eso. Voy a poner otro ejemplo a propósito de las asignaciones críticas, que son que digamos que se suman al salario de Carabineros. Eso también estaba completamente desactualizado. O sea, Carabineros del Norte y del Sur no tenían asignación crítica cuando el aumento del desafío en materia de seguridad estaba ocurriendo. Creo que toda esa perspectiva es importante instalarla, y creo que hablar de modernizar nuestras instituciones no es algo que debería asustarnos, sino al revés, es algo que tenemos que asumir con toda la responsabilidad que eso significa. Y yo espero, y porque estoy convencida, que
tanto el Estado, la política y las policías como representantes de lo público, mientras mayor legitimidad vayan logrando, mejor sociedad podemos construir. Y ahí hay mucho que hacer, sobre todo, y voy a ponerlo claramente, o sea, la falta de legitimación de las instituciones y la política en general por parte de la ciudadanía es un problema para nuestra democracia y creo que hay que avanzar en ir resolviendo eso. Solo un punto, y celebro el cambio de lenguaje, porque parte de esa falta de legitimación tiene que ver con cómo los actores públicos tratan esto. Entonces, si nosotros decimos que Carabineros es una máquina de represión que hay que desmantelar, esas son palabras que se decían de manera permanente. El propio presidente hablaba de refundar versus modernizar. Creo que parte de eso contribuye a ese lenguaje. Y yo sí hacerme cargo respecto de los daños de los vehículos. No olvidemos por qué los vehículos están dañados. No era porque se le olvidó hacer la mantención ni el servicio técnico, sino que porque los estuvieron golpeando durante 6 meses, 7 meses, durante mucho tiempo. Entonces, como que a la gente se le olvida las razones de por qué los carabineros estaban sometidos al máximo de estrés. O después se dice, oye, y ahora le dimos asignación crítica y aumentamos los recursos de las asignaciones. Bueno, porque cuando eran ustedes oposición, rechazaron todos los presupuestos de carabineros también. Precisamente por estas acciones decían, porque nos sale General Rosa, vamos a rechazar el presupuesto. Entonces, nuevamente, la mirada positiva, creo que concordamos. Y es una reforma estructural, una modernización que tiene que ver una actualización permanente. Pero mi objetivo no es solo mirar el conflicto social o político, tiene que ver con mirar el fenómeno del crimen organizado, que ese es el que está ganando la batalla por tomarse todos los espacios que Carabineros no tiene capacidad muchas veces, ni las policías, ni la fiscalía, ni el Poder Judicial, para enfrentar un fenómeno que viene de afuera, que se instala, que tiene 10 veces más poder de fuego que un carabinero. Entonces, en esa lógica, avancemos en ese camino. Pero la historia también es importante para darle marco referencial a esa discusión. Sí, perdón, pero hay algo que no puedo pasar precisamente para ir recordando la historia. Y no olvidemos que el 2019, en el marco del estallido social, más de 400 personas perdieron sus ojos por perdigones de carabineros. Entonces, lo que no creo es que la deslegitimación de la institución en ese periodo, porque además Carabineros durante todo ese periodo tenía los niveles más bajos de validación por parte de la ciudadanía, dudo que se deba al uso de una palabra, sino más bien a cómo en un contexto que efectivamente era muy complejo, la forma de actuar de Carabineros y que tiene que ver con la política que llevó adelante el gobierno de Sebastián Piñera no estuvo a la altura. Y no creo que el 50% de la flota haya estado, sí había problemas de mantención. Yo creo que hay datos importantes. Y segundo, yo ahí nunca vamos a ponernos de acuerdo. Porque tu visión de los 400 heridos, que yo no normalizo, está la visión en ese tiempo de muchos actores políticos, era que la policía salía a la calle a reprimir, que apuntaba a los ojos, que quería dañar a las personas, que quería torturarlas en la estación Baqueano, cosa que nunca existió. Y yo no creo que sea así. Yo creo que la policía trató de contener y trabajar para recuperar la vigencia del Estado de Derecho. Y como que nos olvidamos después de la pandemia de que todos los viernes, porque yo trabajaba a 2 cuadras, se ocupaba la Plaza Italia por miles de personas, algunas, la mayoría, que se manifestaban pacíficamente, pero había un grupo llamado La Primera Línea que fue homenajeado en el Congreso, homenajeado por parlamentarios que hoy día están en el Congreso, que alababan, fue homenajeada en el Festival de Viña, sin ir más lejos, por ciertos humoristas, y esa Primera Línea era un campo de acción para atacar a Carabineros permanentemente, para impedir que las calles pudieran ocuparse libremente, que los autos pudieran pasar si tú no bailabas, una serie de circunstancias que como que la gente se lo olvida. Yo al menos creo, y eso no implica normalizar situaciones que no son normalizables, no implica decir que todos los carabineros lo hicieron bien, porque se cometieron errores, sí, se cometieron excesos, se cometieron delitos eventualmente también, y tienen que ser sancionados incluso con mayor dureza. Pero decir que la policía era una máquina represora, que había que perseguirla hasta el cansancio, yo no estoy de acuerdo y no comparto ese juicio. A ver, también quiero hacer recuerdos. En ese periodo se hicieron evaluaciones por parte de 2 organismos internacionales. Y hay 2 informes que dan cuenta de violaciones graves y constantes de los derechos humanos durante ese periodo. ¿Y qué dicen los tribunales de justicia al respecto hoy día? Después de eso, porque los informes se pueden escribir muy bien, pero ¿cuáles son los resultados concretos?
Bueno, eso es parte también de varios de esos todavía. La se están mayoría de esas conversando. querellas fueron sobre ese día, hay carabineros. O sea, Bueno, pero- al Cabo Zamora lo pero crucificaron a los espérate, 5 minutos espérate, por un Cristian, porque accidente y la todavía yo no veo al justicia, presidente, o por sea, ejemplo, o a Giorgio Jackson o a otros dirigentes, Mira. arrepintiéndose sobre las frases. Al señor de Panguipulli en febrero, porque la frase del presidente venía justo al día siguiente de lo que ocurrió en Panguipulli. La policía represiva, sí, tuvo que intervenir frente a un acto que es complejo, nadie le desea la muerte al malabarista. Pero hoy día yo todavía, a 5 años de haber ocurrido ese hecho, no he visto que el presidente diga, ¿sabe qué? En esta frase en particular tuvo un juicio apresurado que no corresponde. La justicia lo sobreseyó, yo me equivoqué, le pido perdón a la familia del carabinero por haberlo condenado previamente. Yo no lo vi. Es que mira, ¿sabes qué? Yo creo que el problema del abordaje de este tema es que cuando uno solo saca fotos de lo que ocurrió en ese periodo, claro, da para 60 interpretaciones distintas, donde los culpables son demasiado obvios en una versión y demasiado obvios en otra versión. Pero miremos la película completa. Porque cuando tú hablas de la primera línea, yo también voy a hablar de la cantidad de manifestaciones pacíficas y muy masivas, celebradas hasta por el propio presidente Piñera, que existieron ahí y que también terminaron con personas que estaban en esas manifestaciones y que terminaron, bueno, sin ojos. Y lo digo así de grave, porque cuando ¿Y tú uno crees que matiza... Carabineros lo atacó No, directamente? porque cuando... O sea, lo atacó directamente porque finalmente Quería terminaron... dañarle los ojos. Eso es parte de lo que tiene que definir la Pero si fiscalía. pero es que esa es O la sea, clave. los tribunales. Pero es que, Cristian, cuando tú matizas eso, Yo no matizo. es que lo estás matizando al Yo no final, matizo. cuando pones un pero Yo parto- entre medio. no, yo no Déjame pongo- terminar la idea. Sí, adelante. Lo matizas un poco cuando pones el pero por delante. Si eso es algo que ocurrió, y porque el tema de los perdigones es algo que además fue una alerta que se levantó a tiempo, cuando primero se empezó a ver digamos, la primera consecuencia, y no se tomaron las medidas adecuadas. ¿Por qué? No lo sé. No sé si no estaban los protocolos para hacerlo, no sé si fue una decisión política, no sé si fue una decisión dentro de Carabineros o del gobierno, pero lo cierto es que cuando se levantaron las alertas de que los perdigones que se estaban usando tenían estas posibles consecuencias, no se sacaron del uso de Carabineros. Y eso finalmente, y yo en esto sí estoy de acuerdo, finalmente también los Carabineros o los que se vieron involucrados en eso, yo no sé si tenían la formación adecuada para poder enfrentar eso. No sé si tenían los lineamientos adecuados de sus, digamos, de los altos mandos para abordar eso. Y finalmente son los que están en la calle. Pero por lo mismo es que creo que ante ese escenario que es complejo, que tiene muchas dimensiones, bueno, hablar de la importancia de cambiar la estructura y la forma en que se estaba entendiendo Carabineros era algo urgente. Solo Y voy a para cerrar. insistir en algo. Como en ese momento también la ciudadanía tenía un juicio respecto a lo que se estaba viendo. Y eso no es una consecuencia de lo que dijeron, de lo que dijeron un par de políticos. Y lo voy a decir porque además para la política transversalmente fue complejo abordar el tema. Y ahí tenemos hasta la candidata Matei, que también en un momento estuvo celebrando el estallido y la importancia de hacer cambios profundos en Chile, y hoy día se desconoce. Pero veamos también cuáles fueron las reacciones de sectores incluso de derecha frente al estallido, que no era simplemente esto hay que terminar. Solo para cerrar, la candidata Matei tendrá que hacerse cargo y Chile Vamos respecto a sus declaraciones. Yo al menos en esta línea, yo soy un punto insignificante en la opinión pública nacional, pero ahí me tocaría la radio, me tocaba debatir también con Constanza en ese tiempo, en otra radio. Mi posición o la posición del sector al cual yo adhiero ha sido inalterable en el tiempo. Nosotros no nos cambiamos de chaqueta, no estábamos vestidos de manifestantes y al día siguiente nos vestimos de carabinero, como yo creo que ha sido este gobierno, para bien, porque ha cambiado su mirada respecto a esto. Teníamos la misma opinión y no matizábamos en ese tiempo. Siempre decíamos, si un carabinero comete un exceso, si un carabinero comete un delito, tiene que ser sancionado. Y vuelvo a insistir, más duramente que cualquier persona, porque la función que cumple el carabinero es importante. Dicho eso, esa visión de que los carabineros salen a matar, a torturar, yo no la comparto. Y esa es la sensación que daba en todas estas declaraciones. Cuando uno, frente a un incidente, reacciona y dice hay que refundar a esta máquina opresora, significa que no tiene ninguna visión respecto del rol que cumplen los carabineros, el sacrificio que hacen todos los días. Quique, ¿cómo entras tú a este debate apasionado que hemos tenido acá? Me vengo al presente, he hablado con 3 alcaldes de comunas populares, le pregunto qué pide la gente, qué les pide la gente en términos de seguridad. Me dice, presencia de carabineros. Presencia de carabineros. O sea, que haya carabineros.
puede haber delitos igual, narcotráfico igual, pero que estén ahí, que haya una baliza sonando, que lleguen antes que los servicios de seguridad de las municipalidades, estoy pensando en Renca, en La Pintana. Entonces, que haya carabineros. Y para que haya carabineros se requiere una inversión inmediata, y me imagino que los candidatos, todos los candidatos aquí se van a hacer cargo de empezar a... Se estima que son 20.000 carabineros que faltan. Por lo menos ahora sabemos cuánto hay, pues te acordás que mucho tiempo no teníamos idea cuánto. Entonces, 20.000 carabineros no se crean de un día para otro, precisamente para que tengan la preparación que en ese caso para el estallido no lo tenían. Yo en el estallido, cuando reporté, me di cuenta de dos cosas que son correlacionadas, no causales, pero correlacionadas. Uno, es cierto que los carabineros no tenían la preparación de, por ejemplo, para reprimir grandes manifestaciones, pero también nadie pensó que las manifestaciones y la violencia iba a ser de ese calado, no solo en Plaza Italia, porque ya en Plaza Italia fue la marcha masiva, estoy pensando en los saqueos a las poblaciones, los saqueos a los supermercados. Entonces, perdón, en el reporteo pasaba lo siguiente, práctico. Uno iba a hablar con los carabineros que estaban a cargo de la represión y decían, ya, yo le decía, bueno... Del control del orden público. Control del orden público, ya. Represión o control del orden público para dejar a todos felices. Es que ya eran tres ya, entonces... Claro. Se estaba aguantando. Ya, entonces lo que iba, te decían ya, en un saqueo yo le decía, ¿y por qué no se llevan detenido a la gente? Ya me decían, ya, si lo llevamos detenido. ¿Cómo lo llevamos detenido? Tenemos un bus. O sea, vamos a meter a todo adentro. ¿Y dónde lo llevamos detenido? 100 personas detenidas, ¿dónde lo llevamos? ¿Una comisaría? ¿Dónde los metemos? Entonces, cuestiones prácticas. Había 3 guanacos en un momento. Tenemos que tener un guanaco en la casa del presidente. Nos queda un guanaco y nos llaman de Puente Alto, vamos con el guanaco a Puente Alto, teníamos que volver. Entonces, todo eso pasó antes. Los autos que no tenían repuesto, todo. Fatiga de materiales, armas ahora armas que no están ad hoc con la represión del crimen organizado. Entonces, digo que hay que meterle harta cabeza a Carabinero. Lo que pasó fue fuerte para ellos. En los primeros días de la protesta era increíble cómo se fueron abajo y cómo subieron como péndulos. Oye, Quique, solo para cerrar antes que se nos vaya el tiempo, pero está claro que sobre esta materia hay visiones, como se han manifestado aquí, encontradas respecto de aquello, y hay posiciones legítimamente que ven una interpretación distinta con distintos matices. Pero pensando en lo que viene a propósito de eso, hoy día está la ley de seguridad municipal, ¿no es verdad? Claro. Y lo que estamos viendo hoy día es, por ejemplo, un entrampamiento en sí. Los guardias van a poder utilizar o no utilizar pistolas no letales. Que los alcaldes están divididos. O si es necesario tener una policía municipal o no. Entonces, llevando esta conversación ya no solamente a lo que fue, sobre la que hay diferencias, sino a lo que tiene que venir, bueno, parece que también ahí hay diferencia, ¿o no? Sí, y yo creo que buena parte de lo que se ha planteado, o sea, y por eso es importante tener una visión histórica que considere todos los elementos, porque parte de lo que se ha planteado, por ejemplo, en el uso de armas por parte de funcionarios municipales, tiene que ver con, ojo, que tienen que tener la preparación y la formación necesaria para poder utilizarlo. Si no, si llegamos y lo pasamos así nomás, bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias de no tener gente preparada con armas. ¿Cristian? No, en eso de acuerdo, y por lo tanto se dice, estamos de acuerdo con esa medida, con preparación, con capacitación, para eso se requieren recursos también, y ahí donde uno pone las prioridades, y yo creo que esta es una de las más importantes para la ciudadanía. ¿Y una policía municipal? Yo no sé si esa es la solución, ¿no? Porque uno también importa modelos así, no, hay que discutirlo más. Yo creo que hoy día los municipios tienen ciertos rangos de seguridad, hay unos que tienen más que otros, y también hay una inequidad ahí. Hay que trabajarlo, pero no sé si la respuesta inmediata es o policía municipal o también en la frontera, decían policía fronteriza. No estoy convencido de que esa sea la solución, pero sí tú puedes tener en las instituciones equipos especializados para que se hagan cargo de distintas sectores. Y cortito, y la burocracia, fíjate que me contaba Jaime Belolio que cruzando la vereda en Plaza Italia, Providencia, al frente de Santiago y al otro lado Recoleta, la Fiscalía Oriente ve Providencia, la Fiscalía Centro Norte ve Santiago. O sea, el tipo cruza la calle y es otra fiscalía que lo investiga, otros policías que lo investigan, cuando el delito lo cometió en Providencia. Ahora, cosas importantes también que tienen que ver con la modernización de la forma en que se persigue el delito, sobre todo el crimen organizado. Por ejemplo, en el norte se creó la Fiscalía Supraterritorial,
para que efectivamente todas las fiscalías de cada una de las regiones puedan actuar en conjunto, porque si no pasa lo que dicen. Entonces, yo de verdad creo que otra de las cosas, cuando uno mira esta historia, vemos, y esto lo decía Cristian antes, entró el crimen organizado con unas características delictuales que no existían antes en Chile. Y eso también nos ha obligado a la primera política contra el crimen organizado, a la mejor coordinación interinstitucional, a mejorar el control en la frontera, a innovar en la forma de control en la frontera. Y todo eso también nos plantea, y me parece importante que no lo perdamos de vista, aunque pareciera un concepto medio pasado de moda a ratos. Pero es importante que todo eso no pierda de vista los derechos humanos. Y creo que es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Constanza Schoenhout, Cristian Valenzuela y Quique Mujica, nuestros columnistas en el día de hoy, que antes de despedirlos, obviamente, como de costumbre, su recomendado. Cristian, parto contigo. Yo quiero recomendar un artículo y un video que está en un sitio web que voy a recomendar, que se llama El regreso del lobo terrible. ¿Ah? Que esta resucitación, por así decirlo, de un lobo, el lobo terrible que le llamaba, que estaba extinto hace 12.000 años. Ese lobo blanco. El lobo blanco. Y que Qué fue un artículo del New Yorker que habla sobre esto, y en la página web de la empresa que se llama Colossal Bioscience muestra todo el proceso de este trabajo que están haciendo, y que, claro, tiene unas implicancias tremendas respecto a lo que puede ser. Hay 3 lobos que se llaman Rómulo, Remo y Khaleesi, ¿ah? En referencia al Game of Thrones, por supuesto, que era el lobo, uno de los personajes principales, y están esperando ahora traer a la vida a un mamut y a un pájaro que se llama Dodo, también, que está extinto hace millones de años. Entonces, Pájaro dodo. Que aparece en la era del hielo. Ahí muestran cómo se extinguió. Es una discusión que tiene muchos debates que se abren respecto de la Jurassic Park y todas esas cosas, claro. Y también el efecto de la vida. Así que muy interesante. El video es impresionante porque muestra cómo el lobo va creciendo en los últimos 6 meses y fue liberado ayer. Así que recomiendo la página de Colossal Bioscience y este artículo que demuestra cómo el periodista llega, conoce y trabaja con los científicos que están detrás de esta innovación. En el caso tuyo, Quique, ¿qué traes para recomendar Yo hoy? traigo un artículo de Squire, una de las mejores revistas gringas, sobre Peter Navarro. Peter Navarro, hoy por hoy, es el rey de los aranceles, el principal ideólogo de la política de Donald Trump. Con el que Elon Musk ayer lo dijo que era un tonto. Ya. Él, ¿no? Claro. Claro. Sí, no están peleados porque Elon Musk está viendo que sus negocios están Sí, afectados y no le gustan los aranceles. Bueno, este señor ultra poderoso en el mundo, cada vez que daba una argumentación respecto a las políticas que estaba tomando, citaba a un economista, decía el economista Ron Vara. Ron Vara es un anagrama de su apellido. El economista Ron Vara no existe, lo acaban de descubrir. O sea, esto está pasando en Estados Unidos. El principal asesor económico Se citaba a sí mismo. de Donald Trump, que ayer dijo: tengo a todo el mundo besándome el culo en la sala, en la gala. Ya, este señor Ron Vara inventó un apellido y un personaje y lo descubrieron. Tuve una polémica similar aquí hace algunos años, pero Sí. no vamos a recordar. Sí, de un rector de una universidad que era columnista acá. Connie, ¿tu recomendado? Yo estoy un poco más liviana hoy día, quiero recomendar un paseo. Ya, está bien. Pero uno puede ir leyendo esta... Sí, pero pueden ir leyendo los A artículos Ron en el Vara, camino. a Ron Vara. Quiero recomendar ir al MUT, al Mercado Urbano Tobalaba. Total. Es precioso, una arquitectura muy moderna, a propósito del tema que hemos hablado hoy día, con unos jardines internos. Yo había ido cuando todavía no estaba listo, hoy día ya tiene casi todos los espacios habilitados, un jardín interno donde podías ver chicas estudiando para prueba o el examen de grado, es lo que a mí se me vino a la mente. En verdad es un oasis en la mitad de... Porque esto queda en toda la esquina de Apoquindo, Providencia, Tajamar, Tobalaba. Es muy bonito y tiene un gran piso de comida. De hecho, que en el cotidiano, para la gente que trabaja ahí, ir de todo, o sea, sectores asiáticos, sector hamburguesa, sector pasta, sector Mucha café. moda chilena. Mucha moda chilena. ¿Hay sectores para veganos? Hay sectores No para es mi veganos. caso, pero... Sí, no. y Yo para ando con una mochila carnívoros que me también. compré Así que de verdad creo que es un espacio muy bonito para ir a disfrutar de la arquitectura, de digamos una terracita en la mitad de
de Providencia y precioso. Oye, hay un sándwich maravilloso. una librería ahí, Atlántida, que Una es preciosa. Sí. Y yo voy, Librería independiente. claro, y estaba lleno de gente joven, lleno. Ah, por eso estabas tú. Claro, yo era el más viejo lejos, podrían haber sido nietos míos algunos. Y me acerqué a la persona que estaba a cargo y le dije, oye, esto es normal porque dicen que la gente joven no lee. Dice, se llena de gente joven, o sea, 19, 20, Qué 21 bueno. años y compran, no van solamente a ver, otros van a ver. Entonces, parece que hay como, y empecé a como sondear, y parece que hay como una moda ahora de volver al libro papel, entre los más chicos. Mira. Bien. Que a A alguno que favor. le guste, que es viejo, Nostálgico. A favor del Está libro bien, papel. está bien. Bueno, Constanza Schonhaut, Cristian Valenzuela, Quique Mujica, que tengan un excelente día. Chao, que estés muy Igualmente, bien. chao, Chao, chao. gracias. Mesa Central, Tele 13 Radio.